Gloria a Dios. Y hoy le vengo a hablar de un Jesús, un Dios que transforma. ¿Cuánto creen que tenemos un Dios que transforma? Bueno, muchos acá fuimos transformados. Somos el claro testimonio del poder de Dios. Hay gente acá que yo conozco que hoy está sentado ahí, que está con su familia, que está restaurado, y es el testimonio de la restauración. La gente que lo ve en la calle y dice, wow, esto fue una transformación de Dios. Pero también, ¿cuántos creen que Dios puede multiplicarnos? No saben lo que es, ¿no? Entonces yo voy a hablar un poquito de la transformación y la multiplicación. Decirle que está al lado tuyo, no te vas a ir igual hoy. No te vas a ir igual. Hoy te vas a ir diferente. Tocale el hombro a la que está del otro lado y decirle, hoy te vas a ir diferente, decíselo. Aunque vos lo veas ahí con cara medio mal, como que está medio triste, no, hoy te vas a ir diferente con fe. ¿Cuánto creen que la palabra tiene poder? Y por eso estamos viviendo un tiempo de transformación y estamos viviendo un tiempo de multiplicación. ¿Qué es multiplicación? Estamos viendo un tiempo donde la iglesia creció exponencialmente. Fíjense, un jueves como hoy está llena la iglesia. Y no hay una reunión que no está llena, y hay veces que no hay lugar. El domingo éramos 140, quiere decir que había más de 20 personas paradas. Y esto habla un poco de lo que estamos viviendo. Estamos viendo una multiplicación. Decí conmigo multiplicación. Y lo que vamos a vivir con el nuevo templo va a ser igual. Vamos a vivir un tiempo donde vamos a ir 100. Así como vinimos hoy en este lugar, vinimos hace un par de meses, éramos 5, éramos 5 o 6. Y hoy somos 140, 200. Yo creo que vamos a ir allá a 200 y en menos de 2 años vamos a hacer 1500. ¿Cuánto dicen amén? Porque esto es una iglesia que se multiplica. Así que yo quiero hablarte de eso, de un Dios que multiplica, un Dios que tiene el poder para restaurar, para sanar, pero también para multiplicar. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra? Vamos a San Juan 6, 1. Y vamos a compartir la palabra en la alimentación de los 5000. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque venían las señales que hacía a los enfermos, veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué venía la multitud? Porque veían la señal que Jesús hacía. ¿Por qué está viniendo la gente acá? Porque está viendo que hay un Dios que sana y un Dios que restaura. ¿Cuánto dicen amén? Si hay una iglesia que no tiene señales, lo más probable es que la multitud no vaya. Porque la multitud, la gente va donde está el poder, donde está la señal, donde está la manifestación. Si queremos ser una iglesia que sea multitudinaria, tenemos que ser una iglesia de señales. Ese es el secreto. Tenemos que ser una iglesia de santidad, de orden, pero sobre todo que en todas las reuniones estén las señales de Dios. Lo que hacía que la multitud se agolpe alrededor de los discípulos era porque ellos no solamente predicaban, sino que ellos sanaban, ellos restauraban, ellos libertaban demonios. Y el día que la iglesia deja de tener el poder de Dios, se convierte en un club de gente que viene a sentarse y a escuchar una palabra, así como los fariseos. Pero yo creo que Dios nos entregó una iglesia de poder. ¿Cuántos están acá? Una iglesia que no solamente escucha una buena palabra, sino que manifiesta el poder. Y Dios me dio una palabra y me decía, decirle a la gente que se prepare, porque va a llegar el tiempo donde el poder de Dios va a estar sobre toda la iglesia. No solamente sobre los que predican, sobre lo que están compartiendo, lo que están ministrando, sino que Dios va a soltar una unción que va a caer sobre cada miembro de presencia. Yo no sé cuánto quieren tomar esa palabra. Dios dice, yo voy a desatar una unción de milagros y liberación, una unción profética sobre todos los que están en la iglesia. Es sobre todos. Gloria a Dios. Y llegó un día en el que había una necesidad. Dice San Juan 6, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud. Porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaban en un monte con una multitud. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él una gran multitud, y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle,
porque él sabía lo que había de hacer. Entonces Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Decí conmigo: hacer recostar la gente. Qué raro, ¿no? Hacer recostar la gente. Lo hizo acostar en el pasto. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces cuando querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a su discípulo: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron las 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, 5 panes de cebada alcanzaron para alimentar 5.000 personas. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y acá vemos una palabra donde el milagro que hizo Jesús no fue un milagro de sanidad, no fue un milagro de exorcismo, como le dicen en el mundo, no, un milagro de liberación. No fue un milagro, un prodigio, sino que fue un milagro de multiplicación. Y yo quiero enseñarle a la iglesia que nuestro Dios no solo nos va a sanar y nos va a bendecir, sino que también va a multiplicar lo que tenemos. Nuestro Dios tiene el poder de multiplicar las cosas. Y por eso quiero decirte hoy que no te preocupes si hoy estás pasando un tiempo de pobreza, un tiempo de escasez, un tiempo donde la provisión está faltando en tu casa. Empezá a confiar en Dios, porque el Dios que yo predico y el Dios que está en la palabra es un Dios que no solo bendice, sino que te puede multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo Dios que cuando nosotros estamos acá en la iglesia contando el dinero para pagar el alquiler, muchas veces se multiplica sobrenaturalmente, porque Él tiene el control de todo. Todo lo que vos hagas guiado por Dios, Él toma el control y Él te suple para que puedas llegar a lograr lo que Él te manda. ¿Cuántos están acá? Por eso quiero decirte algo que vi en esta palabra. Es que ellos tenían un problema. Decí conmigo: un problema. Tenían un problema. ¿Cuál era? Tenían hambre y no tenían nada para comer. Y después el versículo 6 dice que él le dijo: ¿dónde comeremos esto? El 5. Y el 6 dice que le decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y hay veces que Dios conoce la situación que estás pasando. O sea, Dios sabe lo que estás viviendo. Dios conoce la escasez que estás viviendo hoy. Dios conoce que estás siendo fiel, que estás siguiendo a Jesús, que estás viniendo a la iglesia porque esa gente estaba con Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? No era gente que estaba ignorando a Jesús, era gente que estaba con Jesús, que estaba caminando con Jesús, que estaba siguiendo a Jesús, anhelando un milagro, anhelando algo de parte de Él. Pero estaba ahí y Jesús sabía la necesidad. Ellos no tuvieron que ir a decirle: maestro, tenemos hambre, sino que Él se dio cuenta de la necesidad que ellos tenían. Y hay gente que hoy está en este lugar, está siguiendo, está caminando, está siéndole fiel a Dios, está viniendo a las reuniones, está entregando su corazón, está cambiando su vida. Pero aún haciendo todo eso, dicen: ¿será que Dios no se fija o no se da cuenta de que yo estoy teniendo necesidad y apenas puedo quizás pagar el boleto para ir a la iglesia? Quizás puedo llegar a fin de mes, tengo que elegir qué pagar y qué dejar de lado. Y yo te quiero decir hoy: Dios conoce lo que estás pasando. Dios conoce lo que estás viviendo. Dios te conoce. Dios sabe lo que estás viviendo. Aún antes que se lo cuentes, antes que ores, antes que le cuentes a alguien: mirá, no estoy llegando, estoy mal, no me sale nada. Antes que cuentes a alguien, Dios ya está conociendo. ¿Cuántos dicen amén? Y
Él le preguntaba al discípulo, le decía, ¿qué vamos a hacer ahora para que coman? Y después dice, probándole. Y hay veces que Dios está conociendo lo que estás viviendo, pero estás probando cómo te estás comportando. Dios está conociendo la situación. No es que Dios es un Dios malo que te está ignorando, sino que Dios te está conociendo y está esperando el momento exacto para hacer el milagro. ¿Cuántos están acá? Dios, así como Jesús estaba ahí y sabía que había una necesidad. Hoy Dios sabe que en tu casa hay una necesidad. Hoy Dios sabe que estás acá plantado, estás acá sentado, pero hay una necesidad. Pero te digo algo de parte de Dios, quédate tranquilo, quédate tranquila, porque va a llegar el momento donde Dios va a hacer algo. ¿Cuántos están acá? Dios va a hacer algo. Él ya conoce tu necesidad, aún antes que se lo cuente. Él ya lo sabía, pero está esperando el momento justo para hacer el milagro. Está esperando el momento justo. Y el versículo 9 dice así: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanta gente? Fíjese la situación. Hay 5.000 personas que están con hambre y no hay nada para comer. Y hay solamente un muchachito, así conmigo, un muchachito, que tenía solamente 5 panes, así conmigo, 5 panes de cebada y tenía 2 pececillos. O sea, 5 panecitos y 2 pececitos para alimentar a una multitud. Y lo que Dios me hablaba en esta palabra es que el joven que tenía los 5 panes de cebada, yo me acuerdo una vez que di una palabra que prediqué de que había un sueño que un pan de cebada rodaba y golpeaban una carpa y decían de que era una señal de Dios. Yo había investigado lo que significa el pan de cebada. Y el pan de cebada es el pan más barato que hay. O sea, el pan de cebada es el pan, ese negrito, el pan que no sirve mucho, el pan que comían los pobres. Y fíjense con qué es lo que apareció este joven. Este muchacho se presentó delante de Jesús y le dijo, no sé si te sirve lo que tengo. Y le dio así en la mano 5 panes de los más baratos, de los más chiquitos, de los que nadie quería. Era lo único que tenía. Y encima, para el colmo, dice que no solamente tenía 5 panecitos y los más feos. ¿Vieron esos panes que no le gusta a nadie? Bueno, esos panecitos, no los panes esos de la panadería que son esponjosos, ¿cómo se llaman? No, hay uno que me gustan a mí, que son como de leche, que son gorditos. No eran pebete, eran panes duros, eran panes chiquitos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y los peces no eran 2 bogas o 2 dorados bien gordos, como con lo que pescamos cuando vamos acá a Zárate, sino que eran 2 pececillos. ¿Saben qué eran 2 pececillos? Eran como 2 mojarritas. Era como 2 pececitos de vieja del mar. ¿Cuántos conocen la vieja del mar? Así se llama, ¿no? ¿O vieja del agua es? Vieja del agua. Yo ya siempre le digo vieja del mar. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tuvo que venir un joven habiendo tanta gente grande? Habían 5.000 hombres. Y fíjense que Dios todo lo hace perfecto, porque Dios quería enseñarnos algo. Sabía que 2000 años después iba a haber una iglesia en Escobar que iba a estar escuchando esta palabra. ¿Cuántos creen eso? Entonces, en su sabiduría, dijo, este joven tenía un poquito y tenía lo peor. Tenía lo que todos veían como lo peor. Este joven tenía en la mano cosas que en otro momento lo hubiera rechazado. Y Dios me hablaba y me decía, lo que está pasando hoy es que hay gente que tiene muy poco para entregarle a Dios. Hay gente que se ve y dice, ¿qué te puedo entregar, Señor? No sé cuánto me están entendiendo. Hay gente que tiene en la mano algo que para los demás parece insignificante. Tiene en la mano una vida destruida. Tiene en la mano como el pan de cebada que cuando la gente lo ve dice, ¿este qué va a hacer? Este pan no sirve para nada. Hay gente que nos ve, a muchos los que están acá los ven y dicen, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con vos? ¿Con vos qué va a hacer Dios? Por eso el pan de cebada significa y representa nuestra vida cuando ya no sirve para nada, cuando ya la gente no nos da nada por nosotros. Y este joven se presentó delante de Dios con lo poco que tenía. Decirle que está lo tuyo, lo poco que tenés.
Dios está esperando que le entregues lo poco que tenés. No importa si lo que tenés no es lo mejor. No importa si sos el mejor, si sos el peor. No importa si tu manera de hablar no es la mejor. No importa si tu vida no fue la mejor. No sé si me está entendiendo hoy. Hoy Dios dice, yo quiero recibir de vos lo poco que tenés. Así como hice con este muchacho, no me importa que sean los peores panes, que sean los peores peces. Dios dice, lo poco que tenés en mi mano va a ser multiplicado. Lo poco que la gente ve que vos podés dar en mi mano va a ser multiplicado. No importa que nadie apueste nada por vos. No importa que nadie dé nada por vos. En la mano correcta. En la mano correcta podés llegar lejos. ¿Cuántos están creyendo esa palabra? Por eso eran pocos a los ojos de todos. Yo me imagino a la gente de ahí mirando y diciendo, tenemos un re problema, no tenemos nada para comer y encima aparece este pibito con esos panes duros y con esa mojarrita. ¿Qué ves? Y hay gente que así nos está mirando a nosotros. Hay una gran necesidad y encima me viene este hermano con ese problema a la iglesia. Dios podía haber mandado un abogado, Dios podría haber mandado una persona, un actor de televisión, algo mejor. Y a veces llegamos a la iglesia, parece que llegamos los que peor vivimos, los que peor la pasamos. Pero Dios es bueno para cambiar las historias. ¿Cuántos están acá? Dios es experto para agarrar lo peor, de lo vil y menospreciado de este mundo, dice la palabra. No importa lo que hayas vivido, yo quiero que te quede claro, porque hay gente que está escuchando las voces incorrectas. No importa lo que seas a los ojos de los demás, hoy quiero decirte que te vayas con otra mentalidad, porque Dios te ve diferente. Dios te ve como un siervo, Dios te ve como alguien útil en sus manos. Deja de escuchar lo que la gente piensa de vos. Deja de escuchar lo que la gente piensa de vos. Gloria a Dios. Quizás decís, yo no sé hablar bien. No soy el mejor orador. Y le estás escuchando a alguien que toda mi vida me limité porque hablaba con Z. Yo ya no hablo más con Z, ¿no? Tenía la voz, pero re aguda. Escuchaba a los otros jóvenes que hablaban y decía, hola, ¿cómo estás? Y yo estaba, hola, ¿todo bien? Y yo decía, Dios, me llamaste a las naciones, mira la voz que me diste. Y después miraba videos de YouTube y ponía cómo engrosar la voz, ¿viste? Y estaba, hola, hola. Practicaba, porque yo creía que para poder servir a Dios tenía que cambiar lo que Dios hizo en mí. Que yo creía que para servir a Dios yo tenía que cambiar cómo Dios me creó. Y hoy yo te traigo una noticia. Dios te eligió tal como sos. Dios te eligió tal como sos. Y para servir a Dios no hace falta que seas otra persona. Tenés que mostrarte tal cual sos. Decirle, Señor, me hiciste así. Me hiciste chueco, me hiciste gordo, me hiciste flaco, me hiciste alto, me hiciste petizo. No sé, pero como me hiciste yo te lo voy a entregar a vos. Porque yo sé que en tus manos voy a llegar lejos. ¿Cuántos están creyendo eso? Yo le dije, Dios, la voz que me entregaste, la apariencia que me entregaste, no importa. Muchos enanitos quisieran ser altos como yo, ¿no? Pero saben que cuando yo era más joven no me aceptaba a mi altura. Entonces yo estaba siempre en la fila y decía, tengo que ir hasta el fondo, y me jorobaba. ¿Para qué? Para no ser tan alto. Y encima que era alto era jorobado. Y encima para el colmo, cuando estaba en mi peor momento de baja estima, me cambiaron los colectivos, me pusieron esos colectivos chiquitos que eran como combi. Iba a la escuela, iba torcido así. Y pesaba como 50 kilos menos que ahora. Era como una mantis religiosa. Y yo decía, Señor, me prometés que voy a ser pastor, me decís que voy a estar por las naciones, que va a haber una iglesia grande, que me vas a entregar los dones. Y yo decía, ¿qué vas a usar a esto? No sé cuánto me están entendiendo. ¿Qué vas a usar a esto? Y miraba así, la mantis religiosa con los brazos largos, miraba y decía, allá hay un chico bien fachero, seguramente va a usar a ese, habla bien, tiene la voz gruesa. Yo lo veía a los predicadores en internet y decía, esa voz que tiene tremendo, todo el mundo lo escucha por la voz. Y yo decía, a mí no me va a escuchar nadie. Y van a decir, sacalo ese. Y no estaba equivocado porque estaba escuchando lo que Satanás quería que escuche.
Y hoy hay muchos pastores que tienen la voz gruesa, que tienen la apariencia de pastores, que tienen la forma de hablar de pastores y no tienen el crecimiento que Dios nos está entregando a nosotros. Por eso quiero decirte, si Dios te llamó, aunque te veas lejos de la promesa, aunque te veas diferente, aunque te veas como ese jovencito que se presentó delante de Jesús, yo me imagino a ese jovencito con mucho temor, delante de Jesús diciendo, hey, ¿te sirve esto? Y todos ahí los discípulos mirando. Tengo estos panecitos y estos peces. Y a veces nos presentamos así delante de Jesús, pensando que no tenemos nada y que no valemos nada. Yo quiero decirte eso, no hace falta que transformes tu vida, que seas una persona diferente, quiero decir. No que cambies lo malo, sino que te hagas un personaje. No sé si me está entendiendo lo que le digo. No hace falta que te hagas un personaje. Pues saben que yo conozco gente que para predicar, cuando está hablando, habla como yo. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Dios te bendiga. Y cuando predica dice, aquí tu casa servirás a Jehová. Oh, aquí reina. Y ponen una voz como neutra, como dominicano. ¿De qué país viene? ¿Cuántos conocen a alguien así? Y yo te digo, en esta iglesia no hace falta cambiar la forma en la que Dios te creó. No hace falta ser diferente, tenés que ser auténtico, porque Dios viene a buscar gente auténtica, gente que sea como Dios te hizo. Así como Dios te hizo, estoy seguro que Dios te va a usar también. Dios te va a usar tan grandemente que muchos que se creen sabios, muchos que se creen mejor, muchos que se creen lo mejor, van a ver cómo Dios te usa hoy, van a decir, wow, yo quiero ser como ese chueco, yo quiero ser como ese hombre alto, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero ser como ese chico que no tiene vergüenza de nada. Y hoy Dios me dice, no mires más tu apariencia, no mires más tu vida, no mires más tu pasado. Empezar a mirar adelante y confiar. Entregale todo a Dios. ¿Cuántos están creyendo eso? Entregale todo a Dios, todo tu corazón, todo tu forma, no importa. Dale todo a Dios. Entregáselo. Es así. Por eso lo poco que tenés en las manos correctas se convierte en mucho. Hay gente que no quiere orar porque dice, yo no sé orar como oran todos. Y ahí está, sin orar. Y quizás Dios está esperando tu oración, que sea cortita, porque hay algunos que se ponen a orar y hablan como con una oración armada. Y quizás estás más lejos de Dios que tu oración sencilla, 2 palabras, 3 palabras. Señor, gracias por traerme acá, te amo, Señor. Y eso llegó más lejos que cualquier oración que pueda estar armada, que pueda estar... hay gente que está pensando cómo orar. ¿Qué palabras puedo usar? Buscan en el diccionario la palabra que quede más bonita y se ponen a armar una oración. Y Dios no está buscando eso, está buscando gente sencilla, gente humilde, gente auténtica, gente que no sea, voy a hacer una palabra que no queda muy bien, gente que no sea trucha. Saben que nosotros somos formadores, estamos formando predicadores, estamos formando servidores, estoy formando músicos. Yo sé que hay gente que va a seguir creciendo en este lugar. Pero hay algo que no nos gusta, es cuando la gente no es auténtica. Creo que es muy importante para que Dios te use como te va a usar, que seas auténtico, que seas genuino, que seas único. Amén. Vamos a San Juan 2. Ahí está escuchando vivo acá. Dice San Juan 2. Y vamos a leer el milagro del agua en vino, las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná en Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere Jesús. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque no sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya habían bebido mucho,
entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y hoy quiero hablarte de esto también, de la transformación. El primer milagro que leí recién fue la multiplicación, que Dios quiere multiplicar lo que tenés. Pero también este fue el primer milagro de Jesús, que transformó el agua en vino. Y acá hay un montón de cosas que están escondidas en esta palabra. Por eso vamos a empezar con el versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y yo me ponía a pensar en esta palabra, y acá está hablando, cuando dice las 6 tinajas de piedra, se está refiriendo a la religión y a los dogmas de hombre. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso vamos a leer para que entiendan un poquito más. Marcos 7, versículo 9. Es un poquito complicado de explicar, pero quiero darle una palabra bien hoy. Dice Marcos 7, versículo 9. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjese que dice que invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y hoy quiero hablarle de algo que hablé una vez, este puntito lo hablé una vez en una otra iglesia, y fue tremendo como Dios rompió en ese lugar. Porque hay veces que tenemos tradiciones que pensamos que no están bien, que no están mal, y son cosas que no están bien. ¿Cuántos quieren escuchar? Por eso Jesús vino y que agarre las 6 tinajas de piedra, y conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una cabían 2 o 3 cántaros, y le dijo: llenad esta tinaja, y la llenaron de agua. Y lo que hizo Jesús en esto es que rompió las tradiciones que tenían los judíos. Los cristianos actualmente tienen tradiciones de hombres que no están en la Biblia. Por ejemplo, hay tradiciones que limitan los milagros y el poder de Dios. Hay cosas que están en la iglesia que eran así como estos judíos que tenían sus tradiciones, y ellos no se salían de las tradiciones. Ellos tenían su tradición y tienen su tradición, y no lo sacás de ahí. Y Jesús vino para romper esas tradiciones, vino a traer lo nuevo. Fíjense que a veces nosotros le ponemos una tradición a la iglesia, a veces le ponemos una estructura al culto. Hay iglesias que te ponen un cronograma. ¿Cuándo fue que hablaba con unos hermanos que me decían: tienen todo anotado en la listita, el horario que empieza, la hora de la primera canción, la hora de la segunda, el hermano que sube a hacer el agradecimiento, el que sube a cantar? Y a veces que nosotros nos damos cuenta y decimos que los católicos son los que son religiosos, que hacen todo estructurado, que hacen siempre lo mismo. Y muchas veces los cristianos dentro de la iglesia nos convertimos y hacemos todo el tiempo lo mismo, hacemos una tradición del culto a Dios. Y hoy vengo a decirle, iglesia, de que las dogmas y la costumbre, las tradiciones que entran en la iglesia son las que tenemos que tratar de sacar de este lugar. Muchas veces decimos: bueno, hasta tal hora tiene que llegar la iglesia, hasta 9:30 yo me quedo. El culto empieza a las 7 y 9:30 tiene que terminar. Si se extiende un poquito más, yo me voy. Y no nos damos cuenta que esa actitud es una tradición, es una costumbre. Y este milagro del agua en sal no solamente vino a transformar el agua en vino, no solamente vino a hacer ese milagro, sino que Jesús fue a romper una tradición, fue a romper una costumbre. Y hoy me hablaba Dios de que es tiempo de que la iglesia entienda que tiene que romper con las costumbres que vienen trayendo de otros lugares. ¿Cuántos están acá? Hay veces que no nos damos cuenta, y hay iglesias que están tan tradicionales que ni siquiera podés aplaudir. ¿Sabían eso? Que uno no se da cuenta y dicen: ¿por qué no podés aplaudir? ¿En qué parte de la Biblia está? Y es que lo hacen así hace mucho tiempo. Y lo fueron haciendo así, y así me acostumbré, y así escuché que se hacía. Bueno, no aplaudimos. Y hay veces que en la iglesia se hacen cosas que uno no sabe por qué. Yo pregunto, a mucha gente se tira cuando le oran. Se tira. Hay gente que recibe y hay gente que se tira. Nosotros lo sabemos.
Y decís, ¿por qué no? Porque quiero que parezca que recibo. Y eso en realidad no está bien. Decí conmigo, no está bien. Tenés que ser verdadero. Si recibís a Dios, amén, gloria a Dios. Y si no recibís, no hace falta que hagas nada fingido. No hace falta que hagamos nada por costumbre ni tradición. Hay veces que cuando yo era... ¿Por qué te digo esto? Porque la tradición, la costumbre, lo que hace es que cuando te sacan de esa costumbre, te enojas. Hay gente que viene a la iglesia a tal lugar y se sienta en tan silla y no hace siempre lo mismo. No canta ni una canción, se sienta en el mismo lugar, exactamente la misma rutina, exactamente lo mismo, y se convierte en una costumbre llegar a la iglesia, sentarte en el mismo lugar. Cuando hacen el llamado te vas, no le das nada nuevo a Dios, no cambias nada. Y no te das cuenta y te estás volviendo un religioso dentro de la iglesia. Y Dios vino en esa fiesta para romper con la costumbre, la tradición y la dogma de esa gente. Y Dios me hablaba, hablarle a la iglesia, no permita que entre la tradición, que entre la costumbre, que la gente se vuelva monótona, religiosa dentro del pueblo de Dios. Tenemos que tratar de darle la libertad al Espíritu Santo, que Dios haga lo que quiera. Yo quiero una iglesia que la gente llegue y diga, bueno, Espíritu Santo, ¿qué es lo que querés hacer hoy? Que cuando lleguemos a la alabanza, dejemos la listita como hicieron hoy, helado, sacamos helado y decimos, bueno, Señor, pensamos hacer esta canción, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Si hay veces que tenemos planificado predicar, pero que Dios se mueva como quiera, y quizás arrancamos con la alabanza, no hacemos la prédica, hacemos la administración, pero yo anhelo un pueblo también, que sea un pueblo que no se rija por costumbre y tradiciones, sino que llegue con un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quiera hacer. Hacer lo que Dios quiere hacer. No te quedes con lo que aprendiste en otro lugar. Le voy a contar una historia. Yo la conté varias veces, pero me gusta mucho. Yo antes, cuando era más chico, iba a una iglesia que era legalista. Yo me ponía saco así y corbata. Ay, voy a tener que mirar a otra persona, la pastora está descompuesta, me parece. Me ponía saco y corbata así. Y tocaba la guitarra criolla. Y cantábamos corito, porque si no eran corito, era del diablo. Y si tocaba guitarra eléctrica, estaba recontra endemoniado. Y nadie sabía por qué, pero era así. Si la batería era satánica. El baterista, no sé dónde estará Elías, pero el baterista era el primo del diablo prácticamente. Y cuando yo estaba tocando la guitarra, un día vino una confraternidad de jóvenes, porque hacían mucho confraternidad. Y yo descubrí después con el tiempo que era toda una mentira. Porque nosotros éramos 5 jóvenes y en la confraternidad invitábamos como a 20 iglesias, venían 5 de acá, 5 de allá, 5 de allá, y teníamos una reunión como esta y sacábamos fotos y decían, wow, la iglesia está llena, pero en realidad está llena de gente de otra iglesia. Y se hacían muchas confraternidades y un día en esa confraternidad vino una iglesia que era una iglesia como esta, de gente gozosa, gente alegre, gente que no tenía esa religión que yo tenía. Y yo, te digo, era un chico muy bueno. No tenía maldad, me la pasaba ayunando todo el día. Era una cosa que los pastores eran ancianitos y decían, venían al ayuno porque sabía que si no venían al ayuno estaba yo parado con mi hermano en la puerta. A las 8 de la mañana todos los días en la iglesia para ayunar. También me quedaba a hacer vigilia solo. Decía, vamos a hacer vigilia, un sábado a la noche. Me habían prometido que había vigilia. Yo, vamos a hacer vigilia. Me decían, no, bueno, déjenme acá, enciérreme, yo me quedo hasta mañana. Y me quedaba hasta el otro día haciendo vigilia toda la noche. Después a la noche me pasaba de todo, caminaban por el techo, eso es otra historia. Pero ¿qué es lo que le quiero contar? Estaba con la guitarra, adorando a Dios, como siempre. Un chico bueno, un chico que no tenía maldad, que no era malo. Pero en un momento estaba tocando, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Ya. Y nosotros, con mantillas las mujeres, los hombres de un lado, las mujeres del otro. Y no se aplaude después, porque el aplauso no es para el hombre, es para Dios. Eso es lo que decíamos nosotros. Y alabaré a mi Señor. Y no aplaudí. Alabaré a mi Señor, la guitarra así, listo. Y íbamos a pasar al otro. Y cuando íbamos a pasar a otra canción, escuché en el fondo un grupo de jóvenes que estaban, ¡Gloria a Dios! Aplaudían. Y me agarró, y ahí entendí. Me agarró un odio, Víctor, me agarró una bronca.
Agarré así, lo miré así a mi hermano, ¿viste? Y como diciendo, ¿viste eso? Sí, lo vi, me dijo. ¿Cómo pueden aplaudir después de la canción? ¡Oh! Pecadores. Cuando vayamos al cielo ellos no van a estar ahí, nosotros sí, decíamos, ¿viste? Yo tenía un odio. Terminó la confraternidad y los saludé. Un odio, una bronca. ¿Por qué? Porque habían aplaudido. Y escuche, Dios permitió que yo viva eso. Porque hoy yo entiendo a la gente religiosa. Yo entiendo a la gente que se crió en una religión. Porque el espíritu de religión lo que hace es que llena de odio a la gente, a la persona religiosa. Si no me equivoco, ¿qué era lo que tenían los fariseos contra Jesús? ¿Qué era lo que hacían cuando Esteban estaba haciendo prodigios, milagros llenos del Espíritu Santo? Los fariseos, los religiosos, crujían dientes, estaban con odio. El espíritu de religión te vuelve una persona odiosa. Incluso siendo una persona buena. Yo era un joven bueno, un joven buenito, ¿era más buenito? Le decían a nosotros los monjecitos, los dos hermanitos con camisa y corbata, caminábamos, los rubiecitos caminábamos a la iglesia todos los días. Era nuestra vida. No tenía amiga, no tenía amigo, era vivir para eso. Y aún así, yo les quería decir eso porque aún así, teniendo un corazón puro, la religión pudo corromperme. ¿Cuántos me están entendiendo? Teniendo un corazón bueno, que no era maldad de que ya era malo, sino que el espíritu de religión, cuando entra en tu cuerpo, cuando entra en tu corazón, te empieza a dar bronca a las cosas. Y de repente ves que una persona se empieza a hablarle lengua y empieza a fluir en la presencia de Dios. Ya mirás así, está haciendo desorden, se está haciendo. Y cuando te quieres dar cuenta, si le das lugar a eso, si le das lugar a ese espíritu, te volvés una persona criticona y odiosa. Dios me decía, enseñale a la iglesia para que sea una iglesia humilde y que tenga discernimiento de lo bueno y de lo malo. Yo en el nombre de Jesús echo fuera todo espíritu de religión. ¿Cuántos me ayudan? En el nombre de Jesús, la religión no tiene lugar en esta iglesia. La crítica no tiene lugar en esta iglesia, porque en vez de darte odio, de darte bronca, que la gente esté creciendo, que la gente esté fluyendo, te va a dar alegría, te va a dar gozo, te va a dar paz, te va a dar amor, ver a la persona que está fluyendo en el Espíritu Santo. Por eso, yo di, gloria a Dios, di ese punto para explicarle por qué está mal ser una persona tradicional, religiosa, dejarte llevar. Tenés que romper. Decí conmigo, tenés que romper. Tenés que romper. Si te cuesta pasar a ser ministrado porque no lo haces por tradición, por costumbre, rompelo. Dios te manda a romper, a superar. Si te cuesta quedarte media hora más, porque sí o sí a las 9 tenés que irte, rompelo. Te puedo asegurar que esa media hora Dios te va a llenar como nunca te llenó. Es así, pero Dios me trajo hoy para romper la estructura de nuestros corazones. Por eso Jesús vino y rompió esto. Las tinajas simbolizan la religión. Dice que habían 6 tinajas. Y lo usaban para el culto. ¿Para qué eran? Simbolizan la religión porque las tinajas eran usadas para el culto. Porque eran de piedra. La piedra simboliza la inflexibilidad. Esta gente era gente inflexible, que cuando venía algo nuevo del Espíritu Santo no le daban lugar. ¿Saben que hay gente que cree que ya no hay más milagros? Que nos mira haciendo milagros y dice, seguramente fue coincidencia. El otro día hablaba con un hombre y me decía, no, seguramente los milagros que hay en la iglesia son coincidencia, me dijo. Mira, digo. Sí, no, coincidencia. Digo, se sanaron como, no sé, 3 cánceres. Sí, coincidencia. Y justo el momento que le oramos, se estira el pie. Sí, coincidencia. Y justo el día que vamos al hospital a orar, al otro día le dan el alta. ¡Qué casualidad! Son gente que no tiene flexibilidad, que su corazón se endureció. Y a la gente que entró en ese corazón de piedra, es muy difícil sacarlo de ahí. Y por eso tenemos que tratar de cambiar antes de volvernos inflexibles, antes de volvernos con un corazón de piedra, antes de volvernos religiosos, antes de volvernos con un hermano de costumbre. ¿Cuántos me están entendiendo la palabra? Dice que eran 6 tinajas de piedra, que la piedra simboliza inflexibilidad. El número 6, ¿por qué eran 6? El número 6 representa lo humano, porque Dios
creó al hombre en el sexto día. ¿Cuántos saben eso? Génesis 1:27, fíjate, vamos a leerlo rápido. Dios creó al hombre en el sexto día. Por eso el 6 es el número del hombre, representa al hombre. Entiendan eso, el 6 es el número. Y creó Dios al hombre a su imagen, Dios lo creó y varón y hembra lo creó. Esto fue en el sexto día. Fíjate un versículo más a ver qué dice. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad, un versículo antes pone, a ver, 26. Hagamos al hombre nuestra imagen, nuestra semejanza, señorear sobre los peces del mar, las aves del cielo y la bestia y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, ahí no lo dice, pero es en el sexto día. Eso tiene que saberlo. Dios al hombre lo creó en el sexto día. Y también en Apocalipsis 13:18, fíjense, es algo importante. Justo la Biblia coincide con todos los detalles. Apocalipsis 13:18. Fíjate, Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Pues es, ¿número de qué? De hombre. Y su número es 666. Entonces, eran 6 tinajas de piedra que simboliza la inflexibilidad. Las tinajas eran del culto que simboliza la religión. Y el 6 representa el número del hombre. ¿Por qué? El número de la bestia es 3 veces el número del hombre. 666. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso Dios viene a romper lo que es religión de nuestra vida. Y tenemos que empezar a analizar nuestros corazones. ¿Qué es lo que viene de...? Hay gente, ¿cuántos de los que están acá vienen de otro ministerio? Levante su mano. De otra iglesia. ¿Cuántos vienen de otra iglesia? Oh, ahí está. Casi todos. ¿Cuántos vienen de la iglesia católica? Levante su mano, a ver. Bien. Fíjense que la mayoría son de otro ministerio, que vinieron de otro ministerio, o que vinieron de la iglesia católica. Y hay cosas que están ahí en tu corazón, que esta palabra por ahí no es la palabra guau, pero una palabra que tiene que entrar en tu corazón. Hay cosas que aprendiste, que tenés que analizar. ¿Dónde dice? Y vio Dios que todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y ahí hizo al hombre. Amén. Y ahí hizo y creó al hombre. Entonces, todo lo que está escondido en esta palabra está para revelar que Jesús transformó en ese lugar para romper la religión que tenían esos hombres. Y quiero que entiendas que es importante que si venís de otro lugar, si tenés algo en tu corazón, analizá qué es lo que quedó de costumbre, qué es lo que quedó de dogma, o qué es lo que se está formando en tu corazón, que no es darle lugar 100% a Dios, sino que hay algo que se está armando, una religión, una costumbre. Hay lugares que todo lo cuestionan, que todo lo dudan. Y a veces no se dan cuenta y venís de esos lugares y te convertís en una persona que no tiene fe, porque en esa iglesia todo dudan. No sé si me está entendiendo lo que digo. Tenés que ser una persona que esté abierta a la presencia de Dios para poder alcanzar lo que Dios quiere darte en este tiempo. Este milagro representa que debemos cambiar la dogma del hombre por el poder sobrenatural de Dios. O sea, todo lo que son dogmas y costumbres que están en tu vida, tenés que cambiarla y tenés que decirle, Espíritu Santo, te doy lugar en mi corazón para que hagas como vos quieras y cuando vos quieras. Cuando entendamos eso, vamos a pasar de ser gente dura o gente que le cuesta o gente religiosa a ser gente sobrenatural. Yo hoy quiero darte esta palabra para que empieces a analizar tu corazón. Incluso hay cosas que parecen que no son malas y en realidad son malas que están en nuestro corazón, que se están haciendo una costumbre y que tenés que empezar a analizar y entregársela a Dios. Después en Juan 2:9 dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya había vivido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El maestresala, que era un experto en vino, un catador de vino, pensó que el vino que era el que había servido Jesús, que había transformado el agua en vino, era el mejor vino. ¿Y qué es lo que
representa el milagro del agua en vino. Ahí va la segunda parte de este milagro. El agua es un líquido que no tiene gusto. ¿Cuántos saben eso? El agua no tiene sabor. El agua no tiene gusto, no tiene sabor. No tiene ningún valor. El agua que está en ahí libre, el agua natural, no tiene ningún valor. No tiene valor, no tiene gusto, no tiene sabor. Y esa agua que no tenía ningún gusto, ningún sabor, lo convirtió en el mejor vino y más caro. Porque el hombre que sabía de vino dijo, este no es cualquier vino, este vino es el mejor. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso Dios me hablaba de que no solamente va a transformar, no va a sacar las dogmas de hombre, sino que va a transformar lo que para nosotros no tiene valor, lo que para nosotros no tiene gusto, no tiene sentido, lo que para nosotros es algo normal, lo va a convertir en lo mejor. ¿Cuántos están entendiendo? Lo que vos tenés en tu vida, lo que vos sos hoy, Dios lo va a transformar en lo mejor. De vos Dios va a hacer un vino bueno, de vos Dios va a hacer algo valioso, de tu vida Dios va a levantar un siervo tremendo. Aunque hoy seas una simple agua, un simple líquido sin valor, algo que no tiene gusto, que no sea lo mejor a lo demás, Dios lo va a convertir en algo valioso. Por eso, tu vida que hoy no tiene sentido, decirle que está al lado tuyo, lo que hoy no tiene sentido, Dios le va a dar propósito. El vino en ese momento el propósito era hacer feliz a la fiesta. Y tu vida que hoy no tiene sentido, que es como un líquido que no tiene valor, Dios te va a dar el propósito. Cuando Dios te transforme, va a darte una identidad. Por eso hay gente que llegó acá completamente arruinada, sin futuro, pensando solamente qué es lo que va a hacer mañana, si se va a levantar o se va a suicidar. Y hoy está, cuando hablan con nosotros, dice, yo no sé cuánto tiempo perdí, pero yo quiero salir afuera, quiero predicar, yo volví a soñar, abrí un emprendimiento, volví a levantarme, me casé, me restauré, quiero familia, quiero poner negocio, quiero hacer todo por delante, porque la gente cuando se entrega a Dios, no solamente está restaurada, sino que está transformada. Y lo que no tiene valor, Dios lo transforma en valor. Los sueños que hoy ya no están en tu vida, Dios lo va a levantar y lo va a restaurar y le va a dar de vuelta el valor que Dios puso en el principio. ¿Cuántos están creyendo esta palabra? Prepárate para transformar. Prepárate para transformarte. Gloria a Dios. Y yo me hablaba de que hay vidas que no tienen sentido hoy. ¿Saben que hay gente que llegó acá que piensa que ya no tiene sentido su vida? Hay gente que llegó acá que dice, me equivoqué tanto, me pasaron tantas cosas que mi vida ya no tiene sentido, ya no tiene gusto, ya no tiene valor, ya no es algo que valga la pena seguir. Y Dios me hablaba de que hoy Dios va a transformar y te va a volver a dar ese valor que Él puso en el principio en tu vida. Ese valor que perdiste algún día, Dios te lo va a devolver. Decirle que está lo tuyo, Dios te lo va a devolver. Pero había un problema. Y hay algo que Dios me enseñó a mí, que es tremendo. El otro día, cuando estaba hablando con un hermano, me decía, me surgió este problema y Dios me sanó. Y yo me puse a pensar, y pensaba y decía, muchas veces los problemas vienen porque Dios quiere hacer un milagro. Entonces yo decía, en esta historia de que se acabó el vino porque Dios quería hacer un milagro. En la historia de que no tenían para comer porque Dios quería hacer un milagro de multiplicación. Y yo me decía, hay veces que los problemas que estás viviendo son los futuros milagros que Dios va a hacer. Los problemas que vos estás viviendo hoy, que estás presentándose delante tuyo, no te preocupes porque en la mano de Dios los problemas son igual a milagros. ¿Cuántos me están entendiendo? Los problemas, se acabó el vino, bueno, no importa porque Dios lo va a solucionar. No tenés nada, no importa porque Dios te va a multiplicar. No, tu vida es un desastre, no importa porque Dios te va a transformar a un siervo completo. Tener una enfermedad, no importa porque Dios te va a sanar. Los problemas que hoy tenés son los futuros milagros que Dios va a hacer. Yo creo que si alguien tiene para anotar, anote eso. Los problemas que hoy tenés son los futuros milagros que Dios va a hacer. Y fíjense, yo te pregunto algo. A ver, Hernán, ¿cómo va a hacer milagros Dios? ¿Dios puede hacer un milagro cuando todo está bien? Y no, todo está bien.
Fíjense eso. Muchas veces vienen los problemas porque Dios sí quiere glorificar. Y nosotros estamos por ahí llorando, ay no, qué mal, no. Y Dios está diciendo, esperá, cabezón. Me imagino ahí en el cielo queriendo tirarte un rayo o algo. Esperá, paciencia, porque yo estoy planeando algo que todavía no lo entendés. ¿Cuántos están entendiendo eso? Paciencia. No, pero Señor, hay mucho dolor, me está moldeando, no, me duele. Y Dios dice, espera, paciencia, porque ya tengo el milagro preparado para tu vida. Y nosotros estamos quejándonos y Dios dice, paciencia, porque dentro de poco lo voy a hacer. ¿Cuántos están creyendo eso? Tenés que tener paciencia, porque dentro de poco viene tu milagro. Viene tu milagro, ya viene. Gloria a Dios. Es así. Sin problema no hay milagro. Decirle que está al lado tuyo. Sin problema no hay milagro. ¿O no? Es ahí donde Dios se glorifica. Yo puedo dar fe de eso. Yo me enfermé muy mal cuando era chico y no me encontraban la cura 2 veces. Una vez me enfermé como una especie de sarna, me agarró. Y se me caía toda la piel y cuando me ponía una remera, se me quedaba pegada la remera. Tenía como 17 años. Y me ponía la remera y cuando me sacaban la remera se me salía la remera con la piel y me quedaba toda la carne así. Y no podía usar nada, estaba así como desnudo por mi casa y no tenía vida. Dios me sanó de eso. Después me agarró una enfermedad, yo era bien gordito mi amigo me decían el chanchito. Y me agarró un virus, no sabían qué era. Y me tiró. Me sacaban sangre de la columna, de la nuca, de acá. Me acuerdo que era todos los días sacarme sangre y yo no quería saber nada. Encima le tengo miedo a la aguja. Hasta que un día Dios mandó una persona desconocida. Un simple hermano, así como nosotros. Un simple congregante de una iglesia. Que pasó por mi casa y puso su mano en mi panza y dijo, ¿vos crees que Dios te puede sanar? Sí, dije. Y oró por mí y ese día me sané. Y hoy Dios a través de ese milagro, Dios me habló de que Dios me entregó el don de milagro porque cuando era chico Dios me sanó. Y hay veces que nosotros estamos mal, estamos quejándonos, estamos tristes porque el proceso duele, porque duele vivirlo, porque duele pasar esa circunstancia. Y Dios hoy te dice, tranquilo, si supieras el plan que tengo con lo que estás viviendo. Hay gente que hoy está contando las moneditas. ¿Cuántos están acá? Está contando las moneditas y está diciendo, no puedo más, no puedo más. Dios dice, seguí caminando, seguí creyendo, porque cuando te sobre vas a ver mi gloria. Cuando yo haga lo que tenga que hacer, lo que Dios tiene planeado en tu familia, cuando vos veas la gloria terminada, cuando vos veas el diseño terminado, vas a decir gracias, Señor, porque a raíz de eso hoy soy el siervo que soy. A raíz de ese proceso puedo ser el siervo que soy hoy. ¿Cuántos están creyendo esto? Gloria a Dios. Es así. El Juan 21:5 dice así. Dice, y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Y ellos le respondieron, no. Y le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Fíjense que Jesús le dio una orden a ellos no tenían nada para comer. Y le dijo, ¿tenés algo para comer? Y le dijeron, no tenemos, ¿sabés que no tenemos para comer? No te preocupes, echá la red y vas a encontrar para comer. Ahora voy a unirlo con algo más. Fíjense que después... Ay, se me perdió la hoja. Acá está. Después, el versículo 6. Fíjense en 2:6. Gloria a Dios. El 6, perdón. A ver. El 6:6. Sí. Así que dice, perdón que la desprolijidad. Primero, cuando fue con los discípulos no tenían nada para pescar y le dijo, ¿no tiene nada para comer? No, listo, tiren la red a la derecha. Fíjense el detalle, a la derecha y tirá la red. Y después los que estaban ahí, en la alimentación de los 5.000, en una parte, el 9, un muchacho, 6:9, Juan 6:9, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que
¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Fíjese qué detalle, ¿no? Y había mucha hierba en el lugar y se recostaron 5.000 varones. Entonces tenemos dos situaciones. Una, los discípulos no tenían para comer y Jesús, en vez de levantar la mano y que salten los peces y lo agarren en el barco, porque podía hacer eso, le podía ordenar a los peces que salten y se metan solo al barco. ¿Cuánto creen que puede hacer eso? Si le ordenó a los vientos que paren y al mar que se detenga, lo hizo. Pero sin embargo, Jesús le dijo, tiren la red a la derecha, puntualmente donde yo le diga, a la derecha. Y acá en la alimentación de los 5.000, el milagro Jesús lo podría haber hecho. Fíjese lo que Dios me mostró. Lo podría haber hecho en un segundo. A ver, ¿qué tenés? 5 panes y 2 peces. Bueno, y se multiplica y un montón para todos. Pero Jesús le dijo, hagan recostarlos, que se recuesten en el pasto. Y hay veces que Dios en vez de darte el milagro, fíjense, tremendo esto, en vez de darte el milagro fácil y rápido como vos quisieras tenerlo, Dios te da una orden que a veces te parece sin sentido. En vez de hacerlo inmediatamente, así como a nosotros nos gustaría. Tengo hambre, listo, tomá. ¡Buah! No tenemos nada para pescar, no se preocupen, peces salten al barco. No, Jesús daba una orden. Naamán quería sanarse y en vez de ponerle la mano y que se sane inmediatamente, se sanó. Le dijo, andá y tirate 7 veces al peor río de todos. ¿Cuántos están entendiendo lo que le estoy diciendo? Jesús puede hacer todo en un segundo, pero siempre nos da una orden, algo que no vamos a entender o algo que nos va a parecer un sinsentido o nos va a complicar. ¿Pero por qué? Porque a los discípulos le estaba probando la obediencia. Si Jesús les dijo que tiren la red a la derecha, quería ver que ellos tiren la red a la derecha. Si a los hombres que estaban ahí para comer le decía que se acuesten en el yuyal porque era un pasto alto, se tenían que acostar en el yuyal. Si Naamán tenía que meterse 7 veces en el río, Jesús quería ver que se meta 7 veces en el río. Y hay veces que nosotros le pedimos a Dios un milagro sin querer hacer nada para obtener ese milagro. No sé si me está entendiendo. A veces que queremos que nuestra familia cambie milagrosamente. Señor, mira, tuve 20 años yendo de joda todos los días. Estuve 20 años en la droga, 20 años perdiendo mi vida. Señor, por favor, en un segundo, convertí mi familia en la familia del Rey. No hay ni un amén, ¿eh? Jesús, estuve toda mi vida desperdiciando en el pecado. Tuve 500 novias, 500 esposas, 500 hijos por todos lados. Señor, restaurá mi familia en un segundo, porque si existís lo hacéis, si no, no existís. Y a veces queremos que Dios haga las cosas en un segundo, lo que mucho tiempo estuviste errando. Y Dios te pide, lo único que Dios te pide es la obediencia. ¿Cuántos están acá? Lo único que Dios te pide es que le obedezca. Dios dice, yo tengo un milagro para vos. ¿Cuántos creen que Dios tiene un milagro? Dios dice, yo tengo un milagro, yo tengo una restauración, yo tengo la salida para lo que te está pasando. Lo único que te pido es que obedezcas. Si yo te digo que venga a la iglesia, tenés que venir a la iglesia. Si yo te digo que cambie, tenés que cambiar. Si yo te digo que me entregues todo, tenés que entregarme todo, porque yo solamente le entrego el milagro a los que entienden la obediencia verdadera. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Es verdad. Podemos seguir. Señor, ¿por qué no me prosperás? ¿Me meto o no me meto? No me meto, ¿no? ¿Por qué no me prosperás, Señor? Estoy mal económicamente. Y Dios te dice, y nunca diezmaste en tu vida. Eso no lo digo porque soy pastor, porque nosotros tenemos nuestro trabajo. Pero el diezmo es la obediencia. Solamente Dios quiere ver tu obediencia. No es porque yo necesito la plata, no. Sino que Dios puso esa ley porque es la obediencia, es lo que lo duele. El dinero del diezmo representa el tiempo que invertiste trabajando en eso. ¿O no? Y a veces queremos los milagros sin entregarle nada a Dios. Queremos el milagro fácil, el milagro rápido. Y Dios te dice, no es tan rápido, para un poquito.
Si querés ver a la gloria de Dios, sí, pero yo te voy a pedir algo. Y hoy tenemos que entender de que es necesario hacer lo que Dios te dice a pie de letra. Decirle que está al lado tuyo a pie de letra. Recostate en el pasto. Me imagino a Jesús ahora. A ver, vení, Hernán. Vení, Hernán, vení. Acá. Me imagino, yo soy Jesús ahora, ¿viste? Y te digo, no sé, parate. Vení más para acá, en el pasillo. Ahí. Él está esperando un milagro, ¿no? Y yo le digo, yo soy Jesús y bueno, yo tengo un milagro para vos, pero necesito que te acuestes en el piso. Y va a agarrar y decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque yo soy Dios, te digo que te acuestes en el piso. Y ahora agarrá y sentate en el piso. Ok, me voy a sentar. Yo soy Dios, ¿no? Yo lo veo a Él. Yo le dije que se acueste en el piso y se sentó en el piso. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Hay veces que nosotros queremos obedecer a medias a Dios. Pensamos que lo estamos obedeciendo. Pensamos que somos obedientes, pero nosotros sabemos que no es exactamente lo que Dios nos pidió. Dios te dice, para que tu familia sea restaurada, quiero que una semana de ayuno. Amén, una semana. Y oramos el primer día y los otros 5 o 6 días estamos viendo la Netflix. Justo, Señor, jugó Argentina 2 días en una semana. Y después termina la semana y el milagro no se cumple. Y decimos, Dios es mentiroso. Y Dios dice, yo te pido que me entregues algo. Y cuando yo te pido algo, lo quiero completo. Dios le dijo a esa gente que se acueste, no importa que había pasto largo, que había espina, que había yuyales, que era lo peor de lo peor. Esa gente fue obediente y se acostó en el pasto. Y dice que, y habiéndose acostado todo, empezó a servirles. Yo quiero darte un secreto. Nunca vas a poder recibir lo que Dios te prometió hasta que no lo obedezcas completamente. Y Dios se va a fijar que esté cumplida la palabra. Porque no es tonto. Ay, yo lo puedo engañar a Dios. Sí, Señor, te soy fiel. Lo puedo engañar. Sí, voy a casa, no me ve nadie, el pastor no me ve. Y después, entonces, tenemos que entender que para la transformación que viene, para el milagro que Dios tiene para tu vida, tenés que serle fiel verdaderamente. Tenés que obedecerle verdaderamente. Por eso, esta gente entendió el secreto de la obediencia. La llave para tu milagro y para tu cambio es la obediencia. Hay gente que le hemos hablado, escuche bien. ¿Le digo o no le digo? Sí le digo, ¿no? Nosotros le hemos hablado a jóvenes. De parte de Dios le dijimos, ¿sabes qué? Esa persona con la que estás de novio no es de Dios. Dios no habló, la soñamos, lo vimos, no es de Dios la relación. No, y ustedes sí son de Dios, ¿eh? Amén. No es de Dios, porque Dios no dice cuando es de Dios, cuando no es de Dios. Dios habla a veces. Bueno, nos habló puntualmente, no es. Uy, sí que no es. No es. Estoy seguro y si le pregunto de vuelta, no. Preguntale de vuelta. Y viene un profeta y agarra y le dice, ¿sabes qué? No conoce a nadie y dice, ¡fua, vos! El chico con el que está hablando, borrá el número porque no es de Dios la relación. Y se cae en el piso, se llora todo. Y al otro día lo ve la mano en la calle caminando. ¿Quieren que le cuente cómo termina? Las 2 o 3 veces que le dijimos algo y no le hicieron caso. Uno, están separados, embarazada la chica. Y el otro, están separados. Y un chico en el homosexualismo. Y hay veces que Dios te habla y porque lo que Dios te dice no es tan como vos pensás. Pensás que puedes hacer trampa y obedecerle a Dios en las cosas que te convienen y en las cosas que no te convienen no. Y así está lleno de gente en el mundo que eran cristianos apartados, que son cristianos apartados, porque el diablo entró a su vida y no saben por qué, pero en realidad es porque Dios les dijo que hagan algo, hicieron la mitad y le abrieron una puerta grande a Satanás para que entre. Y Dios me hablaba de que esta iglesia tiene que entender que la obediencia es tan importante, es
tan importante como la adoración, la obediencia es tan importante como la santidad. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. Cuando Dios habla, Dios habla. ¿Cuántos están acá? Cuando Dios te dice algo, tenemos que hacerle caso. No importa, no cuestionemos, no dudemos, sino que digamos, heme aquí, Señor, lo que tú digas, yo haré. Lo que tú hagas, lo que tú me digas que haga, yo lo haré. Porque cuando lo empezamos a cuestionar y hacer caso por la mitad, empiezan los problemas, empiezan las complicaciones. Y decime algo, ¿quién es el que siempre quiere que le mientas a Dios? ¿Quién es el que se le presentó algo así como una víbora? Y le dijo, Dios no quiere que comas de ese árbol porque si comes vas a ser igual a Él. El diablo siempre va a intentar transgiversar lo que Dios te dijo. Dios le dijo a Eva, no comas de ese árbol, come de todo, menos de ese árbol, le dijo. ¿Pero entendiste bien, Eva? Sí, entendiste bien. De todos los árboles, no, come, pero de ese árbol no. El árbol de manzana, ¿no? Que dicen todos. Sí, entendí. Después vino Satanás en el árbol, así se colgó la víbora, le dijo, ¿qué dijo Dios? No, dijo que coma de todos los árboles menos de ese. ¿Estás seguro que dijo eso? Y el diablo empieza a ponernos duda de lo que Dios dijo. Y empieza a transgiversar la palabra de Dios. El diablo empezó a hacer eso con los ángeles en el cielo. Y hoy quiere hacer lo mismo con la iglesia. Tenemos que aprender a escucharlo a Dios y obedecerlo sin escuchar a nadie más. Porque muchas veces tu mejor amiga puede ser el diablo mismo. Tu suegra puede ser el diablo mismo. No vino hoy, ¿no? Tu abuela puede ser el diablo mismo. ¿Sabían eso ustedes? Estaba Jesús con su discípulo Pedro. Un discípulo caminaba, siempre quería llamar la atención él. Y Jesús le dijo, de cierto que dentro de poco es necesario que yo vaya a la cruz. Y Pedro le dijo, ay no, Señor, no vayas a la cruz. Y Jesús le dijo, te reprendo, Satanás. Satanás tomó el cuerpo de Pedro para hablarle a Jesús y transgiversar la palabra y hacer que él no cumpla el propósito de Dios. Tenés cuidado que aún la gente que está en la iglesia o la gente que está en tu casa puede ser influenciada para alejarte del propósito de Dios. En el único que tenés que confiar es en Dios. ¿Cuántos están creyendo eso? En el único que tenés que confiar es en Dios. Cuando Dios te habla, aferrate a la palabra. Cuando Dios te dice algo, aferrate a la palabra. Hay gente que se aferró a la palabra y se peleó con todo el mundo y toda la gente decía, no va a pasar nada, no va a pasar nada. No, Dios me habló que algo va a pasar en septiembre. La gente decía, no va a pasar nada, dejá de intentar, que es en vano lo que hace. Y en septiembre se cumplió lo que Dios dijo. El único que no te va a desamparar es Dios. El único que no te va a fallar es Dios. Lo que Dios te dice, lo va a cumplir. Es así. Ya terminé. Terminé porque hay gente que tiene la costumbre de que termine justo la predica ahora. Más de las 10 no puedo predicar porque se me apartan un par. Pero quiero que quede claro el mensaje de hoy. Dios tiene la capacidad de multiplicar. Y quiero soltar una palabra especial. Siempre en esta iglesia hablamos de la sanidad, ¿o no? Amén. Siempre hablamos de la restauración. Y hoy quiero decirte que yo quiero orar en esta noche por la prosperidad de la familia. Siempre Dios empezó a restaurar, Dios empezó a sanar. Dios empezó a sanar las casas, a restaurar la familia. Y da la casualidad que justo este mes, como 6 familias empezaron a hacer emprendimientos nuevos. Donde antes no había nada, empezó a surgir algo. Y Dios nos habló, ya hace un tiempo nos empezó a hablar y nos decía, empiecen a orar por la economía de la iglesia. Empiezan a orar por las familias, porque Dios dice, deseo que sean bendecidos en todas las áreas, en todas las cosas. No solamente en la salud, no solamente en lo espiritual,
sino también en lo económico. Y hoy yo quiero orar para que lo que vos tenés hoy sea multiplicado. ¿Cuánto creen eso? Para que una unción de multiplicación, así como multiplicó los panes, también sea multiplicada nuestra economía, nuestra unción, nuestra vida espiritual, nuestros frutos. ¿Cuántos creen esta palabra? Hoy quiero que Dios haga algo, un milagro económico. Quédense tranquilos que nosotros no pedimos plata, No. Solamente que quiero orar por la economía. Quiero orar por los que quieren salir adelante. Porque hay gente que Dios me habló, que hay gente que tiene maldiciones de antes de llegar a la iglesia. Hay gente que está luchando con deudas de antes de llegar a la iglesia. Hay gente que dice, pero ya no gasto nada, ya soy sabio, ya estoy haciendo todo lo que Dios manda, pero estoy recontraendeudado. Claro, porque fueron muchos años de malos, de entregarle todo al diablo. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso hoy yo quiero orar para cortar las maldiciones en la economía. Quiero que esta iglesia sea una iglesia no solamente sana, no solamente restaurada, sino que también sea una iglesia próspera. Que cuando la gente lo vea a nosotros, no solamente nos vea resplandecientes, sino que nos vea económicamente para bendecir a los demás. Que cuando encontremos a alguien en la calle le digamos, ¿sabes qué? Tomá, yo te voy a ayudar porque yo soy una persona próspera y bendecida. Que cuando podamos abrir un negocio crezca de tal manera que podamos empezar a dar empleo a los demás. Antes pedíamos prestado y llega el tiempo de empezar a contratar gente. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Por eso Dios quiere poner una unción de multiplicación. Pero antes de eso, voy a orar para romper las maldiciones que hoy no te dejan avanzar. Porque hay gente que está acostumbrada a empezar emprendimiento, a empezar y que se termina. ¿Saben cómo hizo el salón la pastora de belleza? Con todos los primeros meses, con todas las cabinas y los esmaltes de las chicas que empezaban y cerraban. Estábamos ahí en Facebook buscando a full que vendan las cabinas las que empezaban y dejaban. Entonces, yo estaba ahí de cazador y aparecía, vendo todo líquido por 2 pesos porque cerré la peluquería. Entonces yo estaba ahí, dame. Y uno lo normaliza, ¿no? Pero cuando uno se pone en la mano de Dios y no hay ninguna maldición y está guiado por Dios, lo que vos empezás tiene que funcionar. Cuando los hijos de Dios está el reino de Dios, tu familia está restaurada, tu casa está restaurada, también tu economía tiene que estar restaurada. También tu casa, para que cuando tengas que darle algo a tu hijo se lo da sin problema. Cuando ponga un negocio, que el negocio no solamente funcione, sino que crezca. Por eso hoy esta palabra quizás no trae mucho amén, pero yo primero hablé de la religión. Si muchos años te dijeron que para ser cristiano tenés que ser recontra pobre, yo te digo en el nombre de Jesús, no tiene que ser así. Dios quiere gente que esté bendecida físicamente y espiritualmente y económicamente. Se tiene que terminar la religión en nuestra mente que quiere vernos recontra pobre. Se tiene que terminar. Es así. Cuando yo era chico se juntaban 2 hermanos de la iglesia con traje y decían, a ver, ¿quién es más pobre? Yo tengo el pantalón era de mi hermano. Mientras más pobre, más espiritual. Era una dogma que se tenía en la iglesia, la humildad. Y el tipo era re agrandado, pero era re pobre, entonces era humilde. Y hay gente que es recontra pobre y no es nada humilde. Y hay gente que está próspera y es tan humilde que bendice a los demás. No sé cuánto me están entendiendo. Y yo quiero que esta iglesia sea una iglesia de gente próspera, que gente que bendice, gente que da, gente que ayuda, gente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero donar esto para bendecir a la gente de la calle y que tenga la economía para hacerlo. Y para eso hay que romper las maldiciones, las dogmas, lo que por años nos enseñaron que estaba mal. Ay, no, está mal, no. Está mal entregarle la economía a Satanás. Está mal no administrar lo que Dios te dio. Está bien orar y romper todo devorador en la finanza. Por eso yo quiero hoy no solamente ministrar por la multiplicación de nuestros dones, de nuestro ministerio, sino también de la finanza. Y la transformación de nuestra vida. Porque fíjense que Jesús transformó el agua que no tenía
gusto en algo valioso. Dios me hablaba, los que crean la palabra hoy van a empezar un tiempo nuevo, donde van a transformarse y van a multiplicarse. Van a transformarse y multiplicarse. La gente cuando te vea en estos meses que falta van a decir, wow, qué transformado que está y qué próspero que está, cómo cambió, cómo creció. Dios lo cambió, lo multiplicó en todas las áreas. Saben que Abraham, todos los patriarcas eran gente que tenía muchos campos, mucho ganado, no eran gente que era pobre. Y nosotros mucho tiempo pensamos que Jesús era pobre, pero Jesús andaba en un burro, que era lo más caro que había. Entonces, yo vine hoy y esta palabra no trae mucho amén. Y nosotros estamos lejos de la doctrina de la prosperidad, ojo. Nosotros queremos la transformación en la santidad. Pero un día tenía que haber un día en el que yo a la iglesia mía le enseñé esto. Y ese día es hoy. El día en el que le digo, no le voy a decir que venga a poner plata, nada. Lo único que le voy a decir es que le entregue su economía a Dios y que el diablo tiene que huir. Y si hasta hoy fuiste una persona que no pudo crecer, si hasta hoy te conformaste con decir, bueno, ¿será que voy a morir pobre, que toda la vida vamos a comer lo que haya nomás? Tenés que renunciar a eso y decirle, Señor, yo tengo un Dios de poder. Dame la sabiduría, dame la habilidad, dame la dirección para poder emprender. ¿Cuántos están acá? Dios nos habló de eso. Dios nos habló de eso. Yo quiero una iglesia que entienda esto. Una iglesia que lo entienda de verdad. Es así. Amén. Así que vamos a ponernos de pie.